Muy buenos días, chiquillos. Como les decía, vamos a ver un pequeño y rápido resumen de lo que hemos venido trabajando. La última materia que comenzamos a revisar es el teorema de Thevenin y Norton. Ya, partimos con el teorema de Thevenin, que nos dice que es posible reemplazar cualquier circuito lineal de dos terminales, o sea, la mayoría de los circuitos que nosotros vamos a ver acá, si es que no todos son lineales y son de dos terminales, por una fuente de tensión independiente en serie con una resistencia. O sea, aquí nosotros podemos tener un circuito arbitrario, ¿ya? Cualquier circuito puede tener, exagerando un poco, 1.000.000 de resistencias, 40 fuentes, otras 20 fuentes dependientes, pero nosotros, por muy grande que sea el circuito, por muy grande que sea, mientras sea lineal de dos terminales, nosotros lo podemos reducir a una fuente de tensión de valor voltaje Thevenin en serie con una resistencia que nosotros le llamamos RTV. Y la carga está conectada en términos de voltaje y corriente, ve exactamente lo mismo. O sea, si nosotros desconectamos todo este circuito gigantesco y le conectamos el equivalente de Thevenin, la carga ve lo mismo. No, no ve ninguna diferencia en términos de voltaje y corriente. Cuando uno habla de qué es lo que ve la carga, habla de qué es lo que ve la carga en términos de tensión, de corriente y a veces de resistencia. Ya, para que no vayan a pensar que en realidad la carga está viendo y como que, oh, desconectaron algo. ¿Ya? Entonces, al valor de esta fuente, como les decía, le llamamos voltaje Thevenin y a la resistencia RTV. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener este circuito? En el caso de la resistencia Thevenin, vamos a tener dos casos. Vamos a tener un caso en donde no tenemos fuente dependiente y ahí en ese caso nosotros apagamos todas las fuentes independientes del circuito. ¿Ya? Esto quiere decir que una fuente de tensión se convierte en un cortocircuito, que es lo que está aquí, y una fuente de corriente se convierte en un circuito abierto. Esto es súper importante. ¿Por qué? Primero porque tengo que reemplazar bien, o mejor dicho, apagar bien cada una de las fuentes. No confundirme en que la fuente de tensión se apaga a través de un circuito abierto. O al revés, que una fuente de corriente se apaga a través de un cortocircuito. La fuente de tensión se convierte en cortocircuito, la fuente de corriente en circuito abierto. ¿Ya? Eso, si es que alguno está tomando apuntes o quiere hacer algún resumen en algún momento de la materia, eso tiene que ir sí o sí en esta parte, porque confundirse en eso va a implicar que ya obtener la resistencia de Thevenin no va a ser lo correcto. Entonces apagamos todas las fuentes independientes. Aquí esto lo tengo que remarcar, fuentes independientes, solamente las fuentes independientes se apagan, y de ahí nosotros calculamos la resistencia que hay entre los terminales A y B. Nos queda un circuito, calculamos su resistencia equivalente. Mientras que para calcular el voltaje Thevenin, nosotros generamos un circuito abierto entre los terminales A y B y calculamos el voltaje del circuito abierto. Vimos un ejemplo en donde teníamos este circuito, ¿ya? Y nos pedían calcular el equivalente Thevenin entre A y B. ¿Qué hicimos nosotros? Apagábamos la fuente, fíjense, esta fuente, cortocircuito, esta fuente, circuito abierto, calculábamos el equivalente. Nos quedaban en paralelo, paralelo, serie, listo. Y el voltaje Thevenin dejábamos en cortocircuito, o sea, en circuito abierto A y B, calculábamos el voltaje. Y ahí podíamos ocupar cualquiera de los métodos cuidando de que por algunas resistencias no va a circular corriente, porque aquí vamos a tener un circuito abierto, etc. Calculábamos y simplemente obteníamos el circuito. Ahora, cuando teníamos presencia de fuentes dependientes, el caso se complicaba un poquito más, porque en ese caso, entre los terminales A y B, nosotros vamos a agregar una fuente independiente de valor arbitrario, ¿ya? Que puede ser de voltaje o de corriente. Entonces, se apagan igualmente las fuentes dependientes y luego se agrega la fuente entre A y B. Entonces tenemos nuestro circuito lineal de dos terminales, pero ahora con fuente dependiente, y le vamos a conectar entre los terminales A y B que están en circuito abierto, vamos a conectarle una fuente de tensión. ¿Ok? Conectamos directamente una fuente de tensión. Y de ahí calculamos, si es que conectamos la fuente de tensión, calculamos la corriente, si es que conectamos la fuente de corriente, calculamos el voltaje. ¿Ya? Y en este caso, aunque tengamos o no tengamos fuentes dependientes, el cálculo del voltaje Thevenin es exactamente igual que en el caso anterior. Y aquí vimos un ejemplo, principio de resistencia Thevenin, le agregamos la fuente, calculamos la corriente,
nos dimos cuenta finalmente que la resistencia era 12, y en el caso del voltaje Thevenin, lo calculamos y nos dio menos 40 partido en 43. Por lo tanto, teníamos ese circuito Thevenin. Finalmente vimos lo que era el teorema de Norton, que era una similitud al equivalente Thevenin. La única diferencia es que el equivalente Norton trabaja con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, pero la resistencia Norton se obtiene de la misma forma que la resistencia Thevenin. O sea, la resistencia Thevenin va a ser igual a la resistencia Norton. Van a ser iguales en numéricamente. Conceptualmente son cosas distintas. Una que está relacionada con el equivalente Thevenin y otra con el equivalente Norton. Pero numéricamente, en cuanto a su cantidad, son lo mismo. ¿Ya? Para que tampoco vayan a decir que son completamente iguales. Conceptualmente son distintas, pero en cuanto al valor numérico, que es finalmente el que uno debe calcular, son iguales. Y para obtener la corriente Norton, en este caso nosotros dejamos en cortocircuito el terminal A con el terminal B y calculamos la corriente de cortocircuito. Entonces aquí vemos un ejemplo, la resistencia Norton, de la misma forma, conectamos la fuente. Si conectamos una fuente de corriente, calculamos voltaje. Si conectamos fuente de voltaje, calculamos corriente. En base a eso calculamos la corriente Norton, o sea, la resistencia Norton, perdón, y después dejamos en cortocircuito estos dos terminales y calculamos cuánto es la corriente Norton, que, como vimos en este ejemplo, perfectamente podría ser de un valor 0. Y vimos finalmente, antes de pasar al último ejemplo, la equivalencia entre el voltaje Thevenin, corriente Norton, resistencia Thevenin y resistencia Norton. Como les decía, numéricamente la resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin. Ya, conceptualmente son distintas, pero numéricamente o dimensionalmente, porque también tienen la misma unidad, son lo mismo. Cuanto a su magnitud, son exactamente lo mismo. Y por lo tanto, yo puedo decir que la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin dividido por la resistencia Thevenin, o la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin dividido por la resistencia Norton. Y por lo tanto, esta equivalencia me permite pasar directamente desde un circuito equivalente a otro. O sea, basta con que yo calcule el circuito equivalente Thevenin y puedo obtener inmediatamente el circuito equivalente Norton, o viceversa. Puedo calcular el equivalente Norton y obtener directamente el equivalente Thevenin. Y lo último que vimos nosotros, que lo tengo en acá, que fue la clase número 14, estuvimos trabajando en este ejercicio, ¿ya? Donde nos pedía calcular el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B. Perfecto, entonces nosotros lo trabajamos, obtuvimos la resistencia Thevenin, obtuvimos el voltaje Thevenin. Después tratamos de trabajar con el circuito equivalente Norton. La resistencia Norton en este caso es igual a la resistencia Thevenin, por lo tanto no, en principio no debiésemos calcular. Y lo que debíamos calcular era la corriente Norton. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que pusimos en cortocircuito, calculamos cuánto era, planteamos las ecuaciones de E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4, pero llegamos a que no tenemos cómo plantear la ecuación de E sub 4. ¿Por qué no tenemos cómo plantear la ecuación de E sub 4? Porque aquí tenemos directamente un cortocircuito. Sabemos la corriente que está circulando por ese cortocircuito, pero no sabemos, no tenemos forma de relacionarlo porque no hay una resistencia. Entonces yo les había dejado como tarea el hecho de poder resolver este problema usando directamente el método de nodos, porque nosotros podríamos ocupar método de Myers y ese problema se nos elimina directamente. ¿Ya? Pocos resolvieron la tarea, me llegaron pocas tareas resueltas, pero era totalmente opcional, así que no hay ningún inconveniente si es que no lo hicieron. Pero la idea es que ahora nosotros resolvamos esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es en realidad bastante simple, pero había que estar atento y hay que manejar bien los conceptos. ¿Ya? Entonces, mejor que este tipo de cosas las veamos acá en clases, a que después aparezcan en la prueba y ustedes queden así como, oh, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, lo último que nosotros dijimos fue que podíamos hacer en este nodo también, lo voy a dibujar aquí, en este nodo, podíamos hacer, la voy a dibujar acá, en este nodo, nosotros podíamos hacer una ley de Kirchhoff de corriente y decir que la corriente que
estaría saliendo de acá, sería la corriente de la resistencia de 2 ohms, o la corriente de 2 ohms, va a ser igual a la corriente Norton más 2 amperes, ¿cierto? Porque tenemos dos corrientes que están entrando y una corriente que estaría saliendo. Y además, ahora, esta corriente I sub 2, la corriente I sub 2 ohm, que es la corriente que estaría circulando por esta resistencia, nosotros dijimos que la podríamos calcular directamente con E4 menos E3 dividido en 2 ohm. ¿Ok? Hasta ahí, eso fue todo lo que llegamos a plantear en algún momento. Ahí no tenemos entonces que la corriente Norton, por consecuencia, va a ser igual, tomando estas ecuaciones que tenemos aquí, la corriente Norton sería igual a E4 menos E3 dividido en 2, ¿correcto? Menos 2. Porque tendríamos esta ley de Kirchhoff de corriente, la voy a dejar expresada aquí, y habríamos encontrado, al menos algebraicamente, cuál es el valor de la corriente por 2 amperes. Entonces, hasta ahí nosotros no teníamos ningún inconveniente. El inconveniente venía en cómo obteníamos el valor de E sub 4. Porque teníamos una ecuación con E1, E2, otra ecuación con E1, E2 y otra ecuación con E2, E3. Entonces, ¿cómo obtenemos E sub 4? Nos falta la ecuación. Y aquí viene lo que uno tenía que tener atención y tener ojo con esto. E sub 4 es el nodo que yo tengo conectado acá, que si bien es cierto, tiene algo conectado acá, o sea, hay una resistencia, tiene algo conectado acá. Al poner en cortocircuito el terminal A con el terminal B, fíjense que entre este nodo y el nodo de referencia no hay nada conectado. Por lo tanto, este nodo pasa a ser inmediatamente 0. E sub 4 tiene una tensión de 0 volt. ¿Por qué tiene una tensión de 0 volt? Porque tiene un cortocircuito conectado. O sea, si yo quiero medir la tensión entre E sub 4 y el nodo de referencia, tengo un cable por el cual está circulando corriente, pero no tenemos ninguna tensión. Y recuerden algo súper importante que nosotros vimos cuando hablamos de apagar fuentes y que ya lo habíamos visto en primeras clases, pero que siempre es bueno recordar. Un cortocircuito tiene un voltaje 0, pero no necesariamente tiene una corriente 0. Puede tener corriente 0, 1, 2, 4, puede tener la corriente cual sea que la va a determinar el circuito, pero su tensión es 0. Mientras que en el circuito abierto es el caso, entre comillas, contrario, en donde la corriente es 0, pero la tensión puede haber. Y de hecho, de esa misma definición nosotros nos apoyamos para poder encontrar los equivalentes Thevenin y Norton. Porque fíjense que nosotros lo que hacemos cuando encontramos Thevenin es dejar esto en circuito abierto y calculamos el voltaje del circuito abierto. Sabemos que ahí no circula corriente, pero sí sabemos que hay una tensión. En este caso ocurre lo mismo. En este caso, sabemos que hay una corriente por acá, pero su tensión va a ser 0 porque es un cortocircuito. Y además vemos que esos 4 está directamente conectado al nodo de tierra al cual nosotros definimos que tiene un potencial 0. Por lo tanto, la corriente, el nodo de sub 4 va a ser igual a 0. Que el nodo de sub 4 sea igual a 0 implica que en realidad la corriente Norton tiene, tiene la siguiente expresión. Tendría que la corriente Norton va a ser igual a menos E sub 3 partido en 2 menos 2.
Y esta va a ser la ecuación de la cual yo tengo que encontrar la corriente norte. ¿Queda claro entonces por qué E sub 4 es 0? ¿O a alguien todavía no le queda completamente claro? A veces cuesta un poco verlo, no crean que es algo así como tan directo. ¿Ninguna duda hasta ahora? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Alguien me podría decir, profe, pero si no obtenemos la ecuación de E sub 4, no podemos obtener el valor de E sub 4, pero el valor de E sub 4 ya lo obtuvimos. Es 0. Y además, fíjense que la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 no dependen de E sub 4. No aparece E sub 4. Si hubiese aparecido, habría sido simplemente 0 y se habría, entre comillas, desaparecido de la ecuación porque no habría tenido sentido calcularlo. Pero en este caso no aparece. Por lo tanto, nosotros podemos ordenar inmediatamente nuestro sistema. Podríamos decir entonces un cuarto de E sub 1 menos 3 partido en 20 de E sub 2 más, aquí hay un 2 quintos que aparece, este 2 quintos, asegurémonos que... Este 2 quintos que está acá, ¿de dónde salió? A ver. Debe ser de E sub 3. Sí, es de E sub 3. Más 2 quintos de E sub 3. Vamos a borrar acá para que E sub 3 es igual a 0. Igual a 0. La siguiente ecuación nos dice menos E1 más E2 más 0 por E sub 3 es igual a 12. Voy a mover un poco más arriba esto para que quede algo más compacto. Ahí. Y la última ecuación nos dice entonces un medio de ¿qué número es? No sé, parece una E. Es un cuarto. Sería un medio. No sería un medio. E sub 1 no aparece en esta ecuación. Sería 0 por E sub 1 más un medio de E sub 2 más E sub 3 es igual a 0. Ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones y nosotros lo podemos resolver de la forma que queramos. Lo podríamos llevar a matrices para resolverlo directamente, lo puedo llevar a la calculadora así, etc. Yo lo voy a llevar a la calculadora y voy a tener un cuarto, 3 menos 3 partido en 20, 2 quintos y 0. Luego tengo menos 1, 1, 0 y 12. Luego tengo 0, un medio, 1 y 0. Entonces, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Tenemos entonces que... ¿qué le pasó a esta calculadora? E sub 1 es igual a menos 42 volt. E sub 2 me da menos 30 volt. Y E sub 3 me da 15 volt. Ahí obtuvimos cuánto era E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Esto va a implicar que ahora yo puedo calcular directamente cuánto es la corriente Norton. Porque la corriente Norton va a ser menos E sub 3, que es
Entonces, menos 15 partido en 2, menos 2. Y por lo tanto, la corriente Norton nos va a quedar menos 9,5 amperes. De esa forma, nosotros sabíamos intuitivamente de que la corriente Norton nos debía dar 19 partido en 2, que son 9,5. Y obtuvimos el valor de menos 9,5. ¿Ya? Ahí es simplemente un tema de dirección. Si nos da negativo, quiere decir que en realidad la corriente iba en dirección contraria. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, vamos a tener que el circuito equivalente Norton, el circuito equivalente Norton es, aquí tendríamos contesto al tiro la pregunta. A, B, sabíamos que era 2 ohm. Ya. La pregunta que me hace su compañero es, si la corriente Norton la coloco positiva, no afecta en nada. Si la corriente Norton nos da positiva o negativa, lo que me está diciendo es la dirección de la corriente. ¿Ya? Nada más. O sea, que si me dice que es negativa, entonces en realidad tendría que ir hacia abajo. Pero en un principio no debería afectar en nada. 9,5 amperes. Que coincide con el valor que teníamos acá de 19 y 2 ohm. Este lo vamos a dejar mejor así. Ahí. ¿Ok? Así que no afecta en nada que nos haya dado negativo. Lo podemos dejar así. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? En especial, esto de que E sub 4 se vuelve 0. ¿Quedó todo eso claro? Ya. Entonces voy a actualizar después el archivo del aula con esta clase, dejando esto que está acá. Y la idea es que hoy hagamos un último ejercicio de equivalencia Thevenin o Norton. O sea, Thevenin y Norton, que sería el que tenemos aquí. Que también nos piden calcular el circuito equivalente Thevenin y el circuito equivalente Norton en los terminales A y B del circuito de la figura. Lo voy a mover un poco más acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Nuevamente, un circuito que, fíjense, tiene fuente dependiente. Entonces, al tener fuente dependiente, inmediatamente nosotros sabemos que vamos a tener que aplicar el método en donde agregamos una fuente de tensión o de corriente entre los terminales A y B. Yo voy a dibujar el circuito para poder trabajarlo. Aquí tendríamos 2 ohm. Aquí anda demasiado pequeño. Voy a ocupar. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande. Y recuerden que lo que nosotros apagamos son las fuentes independientes. Las fuentes dependientes no se apagan.
Y eso es lo que me genera que luego tengo que agregar una fuente dependiente, porque las fuentes independientes no se apagaron, solamente se apagan las fuentes independientes. Aquí no lo ponemos bien. Ahí, ahí, y aquí estaría el terminal A y B. Da lo mismo si uno rellena el círculo o no, es cosa de gusto. 5 voltios, 3 ohm, 6 ohm. Este va a ser V sub X. Este es 2 ohm. 0,5 V sub X. 10 ohm. Voy a copiar esto para después no tener que buscarlo de nuevo. Ok. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser la resistencia Thevenin. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, a calcular la resistencia Thevenin o resistencia Norton. El procedimiento es exactamente el mismo y tenemos que llegar al mismo valor. Después vamos a calcular el voltaje Thevenin y después la corriente Norton. Entonces, para calcular la resistencia Thevenin o Norton, lo primero, recuerden, apagamos nuestra fuente. En este caso tenemos una fuente de tensión, la apagamos y es reemplazada por un cortocircuito. Y lo que vamos a hacer nosotros acá es agregar una fuente. En este caso vamos a agregar una fuente de corriente. Solo para tener muchas fuentes de corriente en el circuito. De 1 amper. Y lo que nosotros vamos a tener que calcular es la tensión de esa fuente de corriente. Entonces, ¿qué métodos vamos a ocupar? Vamos a ocupar en este caso el método de mallas para hacer un repaso a lo que es una supermalla. Porque la semana pasada vimos el supernodo, vamos a ver hoy lo que es la supermalla, para ir tratando de repasar lo más posible. Entonces, I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Tenemos por un lado I sub 1 va a ser 3 I sub 1 más 6 factor de I sub 1 menos I sub 2. Eso es igual a 0. Si ordenamos esta ecuación nos queda 9 I sub 1 menos 6 I sub 2 es igual a 0. Y se nos olvidó dejar el V sub X en función de las tensiones, o sea, las corrientes de malla. Entonces V sub X va a ser el voltaje que tiene esta resistencia con esa polaridad determinada. Por lo tanto, va a ser 6 veces I sub 1 menos I sub 2, ya que I sub 1 está entrando por el positivo, I sub 2 estaría entrando por el negativo. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Vamos ahora a I sub 2, pero nos damos cuenta que I sub 2 está directamente relacionada con una fuente de corriente, o sea, en la malla I sub 2 hay una fuente de corriente, pero esa fuente de corriente está entre dos mallas, por lo tanto tenemos que aplicar lo que es la supermalla. Recuerden que la supermalla, yo lo que voy haciendo es sacar la ecuación de toda esta malla de línea semicontinua que estoy dibujando acá, pero respetando las corrientes de la malla I sub 2 e I sub 3. O sea, la supermalla no genera su propia corriente. Que recuerden que en el caso de supernodo o supermalla, si nosotros agregamos nuestra propia corriente, estaríamos agregándole una ecuación más, o sea, una incógnita más a nuestras ecuaciones. Entonces nos quedaría, partiendo desde la izquierda, 6 veces I sub 2 menos I sub 1. Recuerden que en el método de mallas yo considero como positiva la corriente de la cual estoy obteniendo la ecuación. Antes obtuvimos la ecuación de I sub 1, por lo tanto I sub 1 era positiva. Luego obtuvimos la ecuación de I sub 2, I sub 2 nos queda como positiva.
sería más 2 veces I sub 2. Y en la malla 2 no tendría nada. Recuerden que yo omito la fuente de corriente por ahora. Y paso a I sub 3, en donde solamente tendría más 10 ohm factor de I sub 3 menos I sub 4. Y eso sería igual a 0. Si lo ordenamos, vamos a tener menos 6 veces I sub 1 más 8 veces I sub 2 más 10 veces I sub 3 menos 10 veces I sub 3. Es igual a 0. La siguiente ecuación de supermalla nos relaciona las corrientes de malla que confluyen a la supermalla con el valor de la fuente de corriente. Entonces nosotros vemos las que van en la misma dirección, que sería I sub 2, que va como así, y la otra que iría en dirección contraria, I sub 2 iría... Me dicen por el chat que el último I es un I4 en supernodo. Ya. No tenemos que confundirnos entre lo que es el método de nodos y el método de mallas. Si nosotros estamos trabajando con el método de mallas, no existe el supernodo. No existen los voltajes de nodo, porque son métodos diferentes. ¿Ya? Entonces, nosotros no estamos trabajando con el método de nodos y por lo tanto no existe, muchas gracias, ahí lo corregí, no existe el supernodo ni el voltaje de nodo, etc. Por otro lado, si yo estuviese trabajando con el método de nodos, no existen las corrientes de malla. O sea, yo defino o las corrientes de malla o los voltajes de nodo, pero no conviven. Es uno o el otro, porque son dos métodos distintos. Podría definir las corrientes de malla y las tensiones de nodo. En rigor podría hacerlo y podría calcular uno y después inmediatamente el otro. Pero no tiene mucho sentido hacerlo sobre el mismo circuito. La idea es que si yo voy a hacerlo con uno, después lo que podría hacer es corroborarlo con el otro. ¿Ya? Por lo tanto, tengan ojo ahí, en este caso no vamos a hablar de supernodo, ni de tensiones de nodo, ni nada similar. Y ahí corregí el de I sub 4. Muchas gracias. Entonces tendríamos que, para la fuente de corriente, tendríamos I sub 3, que estaría, se me cayó el lápiz, I sub 3 estaría en la misma dirección. I sub 3 estaría en la misma dirección que la fuente de corriente, porque I sub 3 iría hacia arriba, en esa dirección, mientras que I sub 4 iría en dirección contraria. Por lo tanto, tendríamos I sub 3 menos I sub 2 es igual al valor de la fuente, que sería 0,5 veces, y aquí lo vamos a poner en rojo, 6 I sub 1 menos I sub 2. ¿Por qué en rojo? Porque esto sería el valor de B sub X. Si nosotros trabajamos esta ecuación, nos queda 3 veces I sub 1, serían menos 2 veces I sub 2, menos I sub 3 es igual a 0. El 0,5 se convertiría en 3, tendríamos 3 I sub 2, menos 3, o sea, 3 I sub 1, menos 3 I sub 2, ese que está negativo pasaría a positivo al otro lado, y este que está negativo, o sea, positivo pasaría a negativo al otro lado. Me quedaría 2 menos 2 I sub 2, menos I sub 3 igual a 0. Entonces aquí tendría mi segunda ecuación, y aquí tendría mi tercera ecuación. Y la cuarta ecuación, que tendría que ver con I sub 4, sería simplemente I sub 4 es igual a menos 1. Que sería la ecuación 4. ¿Qué puedo hacer yo para poder simplificarme el sistema de ecuaciones? Podría reemplazar, poner reemplazando la ecuación 4 en las ecuaciones en donde aparezca I sub 4, que si vemos es solamente en la ecuación 2, entonces reemplazando 4 en 2. Y me queda menos 6 I sub 1 más 8 I sub 2 más 10 I sub 3 es igual a menos 10. I sub 4 sería menos 1,
menos por menos me queda más, pasándolo al otro lado me queda negativo. Y esta sería mi quinta ecuación, y por lo tanto mi sistema me quedaría, a ver si podemos hacerla del flojo, mi sistema me quedaría, oh, creo que no debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso, jaja. Ya no importa. Tendría esta ecuación, tendría, esa la cambiamos, tendría esta ecuación, sin el 3, tendría esta, y la que acabamos, la que acabamos de obtener recientemente, que sería esta que está. Ese sería nuevamente mi sistema de ecuaciones a resolver para encontrar cuánto es I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Ahora, alguien podría perfectamente no haber reemplazado I sub 4 en la ecuación y de no haberlo reemplazado, habría tenido que resolver el sistema de ecuaciones con las 4 incógnitas. Yo, porque la calculadora que uso usualmente no tiene para resolver más de 3, lo hice. Entonces, resolvimos ahora el sistema. Sería 9, menos 6, 0 y 0. Luego sería 3, menos 2, menos 1 y 0. Y el último sería menos 6, 8, 10 y menos 10. Y nos queda que I sub 1 es igual a menos 5 tercios de ampere. I sub 2 menos 2 quintos de ampere. E I sub 3 nos queda que es 0 ampere. O sea, la corriente I sub 3 no existe. Ahora, ¿qué podemos deducir de eso? Debiésemos ahora encontrar directamente cuánto va a ser la resistencia Thevenin. Entonces, o sea, sí, bien dicho, la resistencia Thevenin. Entonces sabemos que nuestra resistencia Thevenin o resistencia Norton, nosotros tenemos que relacionar este voltaje, o tenemos que encontrar este voltaje para poder encontrar la resistencia Thevenin, porque recordemos que la resistencia Thevenin va a ser la corriente que está circulando ahí, y arriba vamos a tener el voltaje, o sea, el voltaje dividido por la corriente, que en este caso la corriente es 1. Ahora, ¿cómo podría yo encontrar el voltaje que está circulando, o el voltaje que tiene, que está circulando, el voltaje que posee la fuente de corriente? La fuente de corriente está conectada en paralelo con esta, con esta resistencia de 10 ohms, por lo tanto yo, encontrando el voltaje de esa resistencia de 10 ohms, voy a encontrar inmediatamente cuánto es el voltaje Thevenin. ¿Cuánto va a ser el voltaje de la resistencia de 10 ohms? Lo vamos a poner acá, voltaje de la resistencia de 10 ohms. El voltaje de la resistencia de 10 ohms, entonces va a ser 10 veces I sub 4. ¿Ya? El voltaje en este caso, como ese tiene esa polaridad, este debería tener esta polaridad. 10 veces I sub 4, I sub 4 está, si está entrando por el negativo, entonces yo debería ponerle aquí un negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que las corrientes siempre entran por el terminal positivo en los elementos pasivos. De esa forma, el voltaje en la resistencia de 10 ohms, sabemos que I sub 4 es menos 1, entonces, a ver, no. Aquí no es necesario ponerle el negativo. Me quedaría I sub 4 solo. Y por lo tanto, el voltaje, o sí, a ver, sería menos 1. Ah, sí, sí, sí. Es puro molestando. I sub 4 por lo mismo, porque la corriente siempre debe entrar por el terminal positivo.
Entonces, como la corriente debe entrar por el terminal positivo, en realidad B nos va a quedar, el voltaje en esta resistencia nos queda 10 volts. Y por lo tanto, la resistencia Thevenin, que nos queda voltaje partido por corriente, la corriente es 1, nos queda 10 ohms. Ahí calculamos cuánto es la resistencia Thevenin. ¿Alguna duda, chiquillos? Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda ahora? En los 20, 25 minutos que nos quedan, encontrar el voltaje Thevenin. ¿Ya? Entonces, el voltaje Thevenin, yo voy a tratar de tomar este mismo circuito. Después le borro las partes nuevas ya que borré el dibujo original. Para el voltaje Thevenin, recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Mantenemos el circuito original, o sea, aquí no reemplazamos, sino que tenemos que tener nuestra fuente de tensión, que era de 50 volts. Y nosotros dejamos en circuito abierto esta parte, acá, circuito abierto entre los terminales A y B, y ese voltaje de circuito abierto, o sea, el voltaje que tenemos acá en el circuito abierto, va a ser nuestro voltaje TV, o sea, el voltaje que tenemos acá. Podemos trabajarlo nuevamente con el método de mallas o podríamos trabajarlo con el método de nodos. ¿Qué prefiere? ¿Trabajarlo de nuevo con mallas o ahora hacerlo por nodos? ¿No hay preferencias? Por nodos. Ya, entonces déjenme borrar aquí las mallitas. Por nodos, 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 nodos. Por algún motivo, o en general, las veces que he hecho este curso u otros cursos similares, a los estudiantes les gusta más el método de mallas, pero nunca he logrado entender por qué. No digo que el método de mallas no sea bueno, pero me sorprende que tanta gente tenga preferencia por un solo método. Esta resistencia de arriba era de 2 ohms, ¿cierto? Sí, 2 ohms. 2 ohms. Ok, entonces, método de nodos, tenemos nuestro nodo de referencia, E igual a 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3. B sub X, en este caso, va a ser igual a E sub 2. B sub X es la tensión que está en esta resistencia y la tensión E sub 2 es la misma. Y por otro lado, el voltaje Thevenin va a ser igual a E sub 3. Porque el voltaje Thevenin va a ser el mismo voltaje que tiene esta resistencia, el mismo voltaje que tiene esta fuente de corriente dependiente, y el voltaje que tiene esta resistencia y el que tiene este es igual a E sub 3, que está entre este nodo y el nodo de referencia. Entonces partimos planteando las ecuaciones. La primera es un caso particular, donde inmediatamente decimos que E sub 1 es igual a 50. De ahí, cero cálculo, nada, directamente. E sub 2, aquí sí tenemos que plantear ecuación, vamos a tener E sub 2 menos E sub 1 partido en 3, más E sub 2 menos 0 partido en 6, más E sub 2 menos E sub 3 partido en 2.
y eso es igual a 0. Lo vamos a ordenar aquí y vamos a reemplazar directamente E sub 1 acá, ¿ya? Para simplificarnos aún más el tema. Entonces tendríamos que E sub 2 tendría 1/3 más 1/6 más 1/2. O sea, nos da justamente 2. 1/3 más 1/6 más 1/2 sería E2 menos E sub 1, que son 50, partido en 3. Y E sub 3, entonces nos quedaría menos E sub 3 partido en 2. Es igual a 0. Finalmente, esta ecuación nos queda E sub 2 menos E sub 3 partido en 2 es igual a 50/3. Esta sería nuestra segunda ecuación. Y nos quedaría finalmente la ecuación de E sub 3, en donde tenemos E sub 3 menos E sub 2 dividido en 2. Luego tenemos el valor de esta corriente que estaría entrando, por lo tanto nos va a quedar negativa. Sería menos 0,5 B sub X, pero B sub X ya vimos que es E sub 2, por lo tanto vamos a cambiar el 0,5, vamos a poner 1/2 de E sub 2, y el último sería más E sub 3 menos 0 partido en 10, y eso va a ser igual a 0. Si ordenamos, tenemos menos E sub 2, porque tenemos menos 1/2 de E sub 2. E sub 3 sería 1/2 más 1/10, serían 3/5 más 3/5 de E sub 3, y eso sería igual a 0. Esa sería la tercera ecuación. No tenemos más ecuaciones porque no tenemos más nodos, entonces procedemos a resolver. Tendríamos las ecuaciones, entonces serían E sub 2 menos E sub 3 partido en 2 es igual a 50/3, y la otra ecuación sería menos E sub 2 más 3/5 de E sub 3 es igual a 0. ¿Ok? E sub 2, E sub 3. E sub 1 ya sabíamos de antemano que era 50 volts. Entonces vamos a calcular E sub 1 y E sub 3. O sea, E sub 2 y E sub 3. Entonces tenemos 1 menos 1/2, 50/3. Por otro lado tenemos menos 1, 3/5 y 0. Entonces E sub 2 nos da 100 volt y E sub 3 nos da 500 partido en 3 volt. Desde aquí, inmediatamente, obtenemos que el voltaje Thevenin va a ser igual a 500 partido en 3 volt. Obteniendo el voltaje Thevenin, sabemos entonces que el circuito equivalente será el circuito equivalente Thevenin es. Tenemos por un lado nuestra fuente de tensión, que son 500 partido en 3 volt, en serie con nuestra resistencia que nos dio, si no me equivoco, 10, ¿cierto? 10. 10. Y ese sería nuestro circuito equivalente Thevenin. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿No?
Finalmente, si quisiéramos calcular para el equivalente Norton, para el circuito equivalente Norton, sabemos que la resistencia Norton va a ser igual a la resistencia Thevenin. Entonces, eso está ok. Y lo que nosotros deberíamos calcular u obtener en realidad es la corriente Norton. Corriente Norton. Entonces, acá deberíamos trabajar sobre el mismo circuito y ver si es que ahora en este caso tenemos que dejar en cortocircuito los terminales A con B y calcular cuánto es esa corriente Norton. Delante hicimos el cálculo de la corriente Norton usando el método de nodos, ahora vamos a hacerlo usando el método de mallas. A veces con el método de mallas es un poco más sencillo calcular la corriente Norton. Pero ya vimos que con cualquiera de los dos métodos se puede hacer sin problemas. Entonces vamos a tener I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. Notamos inmediatamente que V sub X, que es el voltaje de esa resistencia, nuevamente nos queda 6 veces I sub 1 menos I sub 2. Y que la corriente Norton va a ser igual a menos I sub 4. ¿Ya? Ningún problema. Entonces comenzamos a plantear las ecuaciones. Vamos a tener que I sub 1 sería menos 50 más 3 veces I sub 1 más 6 veces I sub 1 menos I sub 2 es igual a 0. Si lo ordenamos nos queda 9 veces I sub 1 menos 6 veces I sub 2 es igual a 50. Ok, primera ecuación. Luego tendríamos que aplicar supermalla. Estoy yendo un poco más rápido para que nos alcance en el tiempo. Luego tendríamos una supermalla, donde tendríamos 6 veces I sub 2 menos I sub 1. De nuevo se me perdió el valor de esa resistencia, es 2 ohm. La resistencia tiene el valor 2 ohm. Más 2 veces I sub 2 más 10 veces I sub 3 menos I sub 4. Y eso es igual a 0. Ordenando nos queda menos 6 veces I sub 1 más 8 veces I sub 2 más 10 veces I sub 3 menos 10 veces I sub 4 igual a 0. La siguiente ecuación de supermalla nos queda I sub 3 menos I sub 2 es igual a 0,5 veces el valor de B sub X, que vimos que era 6, y 1 menos I2. Este es el valor de B sub X. Y por lo tanto, nuevamente ordenando, nos queda 3 I sub 1 menos 2 veces I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. Segunda ecuación. Tercera ecuación. Y finalmente, la última ecuación, la de I sub 4, nos queda que 10 I sub 4 menos I sub 3 es igual a 0. De aquí nosotros podríamos concluir rápidamente que I sub 4 es igual a I sub 3. ¿Ya? Porque naturalmente para que eso dé 0, I sub 4 menos I sub 3 tiene que ser igual a 0, y para que eso dé 0 tiene que ser exactamente el mismo número. Por lo tanto, esto lo podemos reemplazar en esa ecuación para llegar a esta le ponemos 4 en 2
y tenemos que es menos 6 y sub 1 más 8 y sub 2 más 10 y sub 3. Y si decimos que y sub 4 es igual a y sub 3, nos queda menos 10 y sub 3 es igual a 0. Se nos irían y nos quedaría entonces menos 6 y sub 1 más 8 y sub 2 es igual a 0. Finalmente, las ecuaciones entonces que tenemos son 9 y sub 1 menos 6 y sub 2 es igual a 50. La que obtuvimos recién, menos 6 y sub 1 más 8 y sub 2 igual a 0. Y la última que sería 3 veces y sub 1 menos 2 veces y sub 2 menos y sub 3 es igual a 0. Ahí está nuestro sistema. Y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Y entonces ahora nosotros resolvemos. Sería 9 menos 6, 0 y 50, menos 6, 8, 0 y 0, 3, menos 2, menos 1 y 0. Y nos queda que I sub 1 es igual a 100 partido en 9 amperes. I sub 2 es 25 partido en 3 amperes. E I sub 4, 50 partido en 3 amperes. Y por lo tanto, sub 3. Por lo tanto, I sub 4 tiene el mismo valor. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente Norton tiene un valor igual a I sub 4, que sería 50 partido en 3 amperes. Y por ende, el circuito equivalente Norton, lo voy a poner acá, el circuito equivalente Norton queda la fuente de corriente, que en este caso sería 50 partido en 3 amperes, y ahora queda en paralelo con la resistencia de 10 ohm. Y ahí tenemos ambos circuitos. Si nosotros vamos acá y dividimos 50 partido en 3 por 10, o sea, 500 partido en 3 por 10, nos queda 50 partido en 3, que fue el valor que obtuvimos acá. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? ¿Todo claro? Entonces, antes de terminar, voy a corroborar, tengo aquí el libro al lado, voy a corroborar si es que efectivamente la corriente Norton debe ir hacia arriba o quizás debe ir hacia abajo, porque nos está dando muchas veces en negativo. Ya, perfecto. Por eso nos da tantas veces negativo. Cuando yo calculo la corriente Norton, considero la corriente Norton en esta dirección. Ahí. Y como considero la corriente Norton en esa dirección, ahí me habría quedado igual a I sub 4. ¿Ya? De todas formas, lo voy a arreglar en todos los apuntes y los voy a volver a subir. ¿Ya? Pero lo que hay que tener en cuenta es que la corriente Norton debe fluir desde A hacia B, no desde B hacia A. ¿Ok? Voy a agregar ahí los apuntes para que lo tengan presente. Por eso nos daba cada rato negativo, 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 negativo. Que estábamos poniéndolo hacia el otro lado. ¿Ok?
¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Si no hay más dudas, quedamos hasta acá. El miércoles vamos a ver lo que es el teorema de superposición y de ahí ya sería ejercitación para la prueba que es el viernes de la próxima semana. ¿Ya? Así que, chao, chao, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Que tengan muy buena semana. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.